Déjame contarte una cosa más que ha ocurrido esta mañana con el ministro de Educación. Nuevamente, el señor Óscar Becerra, titular del Minedu, vuelve a verse envuelto en una situación polémica. Mira lo que ha ocurrido ahora. Ha dicho el ministro que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un adefesio. Y lo ha dicho en un evento particular, en una reunión que tuvo en el Colegio de Abogados de Lima. Por supuesto, el evento se compartió a través de las redes sociales y vamos a escuchar el momento en el que el ministro de Educación, que estaba haciendo un comentario en contra de la corrupción, ¿ya? O sea, para darle un poco de contexto a la declaración. El ministro estaba acusando a Pronavec, una entidad dentro del Ministerio de Educación, de tener muchas situaciones de corrupción. Y el ministro decía, ¿por qué no somos como Singapur, que tienen la pena de muerte? Se mostraba a favor de la pena de muerte para la corrupción, pero escuchen la frase que soltó y luego te cuento qué está pasando en Palacio de Gobierno, porque no gustó nada lo que dijo el ministro de Educación, Óscar Becerra. Escuchen. Singapur tiene el mejor sistema educativo del mundo, pero tiene pena de muerte. O sea, hagamos los vouchers, pero también traigamos la pena de muerte. Y salgámonos de ese adefesio que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con perdón de los adefesios. Ajá, ahí estaba. No sé si quedó claro o si quieren volver a escucharlo para... El ministro está hablando de Singapur, de la pena de muerte, y dice que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un adefesio con perdón de los adefesios. O sea los adefesios... Este es un paso más, un peldaño menos. Tal cual, tal cual. Escuchemos una vez más esta declaración polémica que ha vuelto a poner en problemas a Minedu. Singapur tiene el mejor sistema educativo del mundo, pero tiene pena de muerte. O sea, hagamos los vouchers, pero también traigamos la pena de muerte. Y salgámonos de ese adefesio que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con perdón de los adefesios. Ay, el ministro Becerra. ¿Qué te pareció esa declaración? Ha sonado un poquito de BEA. Bueno. Si tendríamos que... Ahora que a todo el mundo le encanta definir, ¿no? Este es caviar. Ha sonado un poquito de BEA. Que es, además, un pensamiento que probablemente va a encontrar en el Congreso muchos adeptos. Va a encontrar muchos que lo van a aplaudir, y en la ciudadanía también. Que hay mucha gente que cree en la pena de muerte, por supuesto, para diferentes circunstancias. La forma es el problema, porque un ministro sabemos que tiene responsabilidad política también por sus declaraciones. Claro, y este ministro fue interpelado, es decir, fue llevado al Congreso, fue criticado inicialmente por haber tenido una declaración desafortunada, ofensiva para compatriotas aymaras. El ministro hizo una comparación por la que tuvo que disculparse hasta en 2 oportunidades y fue llevado al Congreso por una declaración. En algún momento decíamos, ministro Becerra, las palabras importan, importa cómo usted lo diga, usted representa a Palacio de Gobierno. Bueno, causó, por supuesto, mucho malestar en Palacio de Gobierno esta declaración. Entiende Palacio de Gobierno que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un espacio político internacional al que hay que respetar, un espacio legal. Y que acaba de sancionar al Perú justamente por un caso de discriminación a un miembro de la comunidad LGTBIQ+. Entonces, no cae bien cuando acaba la Corte Interamericana de sancionar al Estado peruano por su ineficiencia para atender este tema, porque además podías haber dicho lo mismo. Podías hablar de Singapur, podías hablar de la corrupción, podías hablar de la pena de muerte, porque tú tienes todo el derecho a decir, yo creo en la pena de muerte, yo creo que se debería instaurar Singapur, pero no tenías que hacer referencia a la Corte Interamericana, no tenías que ir al marco legal detrás del tema. Y ojo que la Corte Interamericana también está investigando las muertes ocurridas durante la protesta. ¿Por qué cayó mal esto en Palacio? Mira el rostro del premier cuando le preguntan por esta declaración. Alberto Otárola declaró en torno a estos dichos del ministro Becerra. Esa no es la posición del gobierno. El gobierno respeta los convenios internacionales, especialmente el Pacto de San José, que ha sido ratificado en el año 79 por nuestro país, y actuará en consecuencia con ese respeto. ¿Se le ha hecho un llamado de atención al ministro? Hoy día a las 4 vamos a tener una reunión con el ministro de Educación.
Ajá, reunión a las 4 de la tarde. Bueno, 4 y 1 esa debería no es la estar su posición. carta de renuncia o su despido hecho efectivo, porque la verdad que es una declaración que no le suma al gobierno de Dina Boluarte, que puede generar aplauso en la palestra, que en el Congreso seguramente si lo interpelaran los grupos de izquierda por esta declaración encontraría todo el apoyo de los grupos de derecha, por supuesto. Pero realmente ese es el ministro de Educación que te sirve, porque no solo está cuestionado por este tema, ojo, está cuestionado por la denuncia de punto final de la SUNEDU, donde tampoco ha habido una respuesta eficiente. Ha dicho, no, que es un tema privado, de la SUNEDU es independiente, entonces yo no me meto. Somos académicos, nos metemos en política, claro. Entonces, y sí se mete con la Corte Interamericana, esa sí es su chamba. Bueno, quizá podría argumentar que un académico a veces mete la pata en el tema político, como intentó decir ayer el ministro Becerra cuando hablábamos de SUNEDU, cuando se le preguntaban sobre SUNEDU, claro. Un ministro que está teniendo problemas con las declaraciones y a las 4 de la tarde, citado a Palacio, el ministro de Educación, Óscar Becerra, hay que decirlo, ministro que cuenta con el respaldo de bancadas de derecha, especialmente Renovación Popular, que tiene la agenda de educación muy clara para sus intereses, y además este ministro utiliza los argumentos de muchos congresistas de Renovación Popular en contra de las consultorías, en contra de lo que llama caviar. Entonces es un ministro que es muy fácil de ubicar en el radar político, pero que vuelve a tropezar con la misma piedra, las declaraciones polémicas. Como dicen, nunca pierdas la brillante oportunidad de quedarte callado. Tal cual, Lore. Bueno, muchas gracias, Santi. Hoy más información. Nos vemos a las 7 de la noche en las redes sociales. Los espero en el Buenas Nuevas, Malas Nuevas. Muy bien.